Bueno, buenas tardes. A nombre de la doctora Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlos en este espacio virtual para compartir una conferencia. Bueno, el CIDU es un espacio académico que se ha orientado al fortalecimiento de proyectos innovadores, de formación y para la investigación en distintos campos de la educación y planteado desde ejes problemáticos desde la sociedad. Somos una instancia académica donde convergen diversas experiencias educativas a través de programas y propuestas de trabajo planteados desde lo inter, multi y transdisciplinar. Nos orientamos a satisfacer aquellas necesidades y expectativas de académicos que buscan innovar su práctica académica y de investigadores dispuestos a nuevos retos en su trayectoria. El CIDU asume como funciones base la formación, la investigación, vinculación y difusión de la ciencia. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar la videoconferencia El estudio de la educación desde el lente de la teoría de la reproducción. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Ariel Ramírez Pérez, profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario. Me voy a permitir leer una breve semblanza para conocer un poco acerca de lo mucho que el doctor Ariel ha realizado. El doctor Ariel es licenciado en Sociología, maestro en Estudios de Población y Desarrollo Regional. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM y está adscrito al CIDU. Es docente de nivel licenciatura, de nivel maestría y también de nivel doctorado. Ha publicado capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, su tema de investigación converge en procesos de socialización de jóvenes en contextos migratorios. Estudia la interconexión de temas de migración internacional, juventudes, cursos de vida, familia, educación, mercados de trabajo y expectativas de futuro de los jóvenes. Esta es una breve semblanza que compartimos con ustedes del doctor Ariel. Sin embargo, la trayectoria académica y de investigación del doctor Ariel es bastante vasta. Sin más preámbulo, me voy a permitir cederle la palabra al doctor Ariel, quien va a estar exponiendo aproximadamente 60 minutos. Al final de la exposición abriremos un espacio para dar atención a las preguntas y o comentarios que el público nos esté planteando. Muy buenas tardes, doctor. Es un placer tenerlo en este espacio y sin más, pues le damos la palabra. Muchas gracias, Aurea. Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero agradecer la invitación para presentar un poco del trabajo que hago y bueno, plantearles que el objetivo básicamente es mostrarles el uso que hago de la teoría de la reproducción para entender algunos problemas de reproducción de diferencias sociales en nuestra sociedad mexicana. Y bueno, lo que voy a hacer es presentar dos perspectivas teóricas que me parece que son importantes para poder entender el problema, ¿no?, de la reproducción de diferencias sociales atravesadas por el sistema educativo. Una de las perspectivas que voy a presentar tiene que ver con la perspectiva del mundo de vida cotidiana de Schutz, y la otra tiene que ver con la teoría de los campos y de los capitales de Bourdieu.
Eso es lo que haré en un primer momento. En un segundo momento lo que voy a hacer es mostrar cómo articulando estas dos teorías podemos hacer análisis empírico, y entonces mostraré cómo se da un fenómeno que es el fenómeno de la asistencia escolar de jóvenes. Haré un estudio comparativo, les mostraré datos comparativos de los años 2000, 2010, 2015 en el contexto nacional y en tamaños de localidad, 4 tamaños de localidad, y después les mostraré cómo tiene también su potencia esta perspectiva teórica para entender problemas de reproducción de diferencias sociales en contextos de migración internacional. Bien, ¿pueden pasar por favor la diapositiva? Bien, entonces les comentaba, uno de los primeros elementos que considero que es importante para poder entender cómo se generan o se reproducen las diferencias sociales dentro del espacio social atravesado por la acción escolar tiene que ver con la perspectiva fenomenológica que plantearía Schutz. Eh, es importante reconocer que para Schutz el individuo siempre va a guiar su acción dentro del mundo de la vida cotidiana, ¿no? Y un elemento importante para conducirse en la vida cotidiana tiene que ver con el acervo de conocimientos. El acervo de conocimientos refiere propiamente al conocimiento que ha sido socialmente construido y transmitido a las nuevas generaciones. Y estos conocimientos se transmiten a través del proceso de socialización que desarrollan Berger y Luckmann en su conocido, y si no lo conocemos, es importante conocerlo, el texto de la construcción social de la realidad. Un elemento que es muy importante, ¿no?, para Schutz y para Berger y Luckmann tiene que ver con eh, lo que hace, ¿no?, o lo que posibilita, o la forma en que opera el acervo de conocimientos. Este implica una tipologización del mundo, tanto inmediato, mediato y remoto, ¿no?, en el que acontece la vida del individuo. El entorno inmediato es el de la familia, es significativo para el individuo, está pleno de sentido y pleno de significado. Lo que nosotros aprendemos, pues, en nuestra familia, lo que aprendemos desde que somos niños, el lenguaje que incorporamos, eh, es el que nos permite actuar de manera natural frente al mundo. Eh, es un conocimiento que es transmitido por vía del contacto, ¿no?, de las interacciones que mantenemos con en nuestra familia. Regularmente se espera que sea transmitido de manera afectiva, y lo que empieza a hacer esa socialización inicial es precisamente generar, es transmitir los principales valores, ¿no?, que guían los valores del contexto social del hogar, ¿no? Entonces pueden ser diferenciados en función del, 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 de la posición social del hogar o de la familia. Eh, las tipologías son las formas en que nosotros clasificamos los objetos del mundo. Eh, por ejemplo, uno de los elementos que incorporamos de manera temprana tiene que ver con las diferencias de género, ¿no? El ser niño, ser niña. El ser niño implica un determinado tipo de juegos, implica un determinado tipo de actitudes, un determinado tipo de actividades que son posibles de realizar, formas de vestir, formas de hablar, ¿no?, de regular el lenguaje, las formas de comunicación. Entonces, eso se transmite, ¿no?, desde que es uno niño.
lo que es propio de los hombres, lo que es propio de las niñas, lo que es propio también de nuestra condición social, lo que es propio también de nuestra rango de edad, ¿no? Es decir, qué es propio de los niños, qué es propio de los jóvenes, qué es propio de los adultos. Ese tipo de conocimientos son los que se van transmitiendo en una primera instancia. Y son conocimientos muy ricos, abundantes, y se refieren a objetos del mundo conocido, del mundo familiar. Conforme el individuo se aleja de ese entorno inmediato, las tipologías y el acervo de conocimiento se vuelven más abstractos, más vacíos de contenido y requieren un esfuerzo mayor de aprendizajes para llenar de contenido, ¿no? Es decir, de significatividad las tipologías que permiten la comprensión del mundo. Eh, de acuerdo a, es decir, nosotros tenemos un mundo inmediato, ¿no? Por ejemplo, los niños, dentro de su mundo inmediato, pues está su familia, con los que conviven, pero también dentro de su mundo inmediato, pues están ciertos objetos. Por ejemplo, pensamos en los celulares, las computadoras, ¿no? Ya empiezan a estar presentes, pero no en todos, ¿no? Es decir, pensemos en zonas rurales o pensemos en familias con escasos recursos, pues no van a estar presentes esos objetos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en, he estado viendo que para nosotros ya empieza a ser como importante y necesario trabajar con tecnologías de información, ¿no? Eso, asunto de los celulares, de las computadoras, de los eh, televisores que tienen acceso ya a las a esta producción, ¿no? de series, de cine, como Amazon, como Netflix, como YouTube, este, y como con un botón ya accedes, ¿no? Desde que prendes tu televisión, pero no está ocurriendo, o sea, no ocurre en todos los estratos sociales. Por ejemplo, estaba viendo algunos documentales sobre este punto y los diseñadores, ¿no? De softwares, de Facebook, de Google, no educan a sus hijos con esas tecnologías, ¿no? Por ejemplo. Entonces el mundo inmediato está en función del contexto social y el mundo mediato es lo que queda un poco más lejos y el mundo remoto pues queda muy lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos información de lo que es nuestra calle, nuestra colonia, pero cada vez empieza a ser más lejano lo que sabemos de otro municipio, de otro estado, ¿no? Y mucho más lejano lo que sabemos de otros países. Entonces, tiene que ver es importante considerar estas relaciones de proximidad, es decir, con qué parte del mundo nos relacionamos, con qué objetos del mundo nos relacionamos. Y sobre esas relaciones es que generamos o adquirimos o nos son transmitidos conocimientos. Eh, es importante, pues, entonces las interacciones, el contacto social, porque a través de ellas se generan experiencias que se van a traducir en conocimientos y que se van a incorporar en el acervo de conocimientos. Y eso hace que tengamos un lenguaje particular en función de las posiciones que ocupamos, en función de los objetos con los que interactuamos, en función de los individuos con los que interactuamos. Todo acervo de conocimientos tiene ya incorporadas tipologías, sobre todo sobre los objetos, sean estos presentes, sean pasados o sean futuros. Lo que hace el acervo de conocimientos es proveer los mapas que permiten el movimiento del individuo en un radio de acción, ¿no? Y es multidimensional, es decir, es temporal, es decir, nos da los mapas sobre del tiempo, ¿no? Nos da los mapas sociales, ¿no? Nos dice quiénes somos, a qué grupos pertenecemos, quiénes son distintos a nosotros, eh, y también nos da mapas espaciales, ¿no? Nos permite conocer lo conocido, lo que queda más lejos, etc. Bien,
Estas experiencias que se van generando a través de las interacciones que vamos teniendo con los objetos y con los individuos, según dónde estemos posicionados, dónde estemos parados, y según nuestra historia biográfica, ¿no? Y según nuestra historia familiar, eh, va a influir en el horizonte de posibilidades de lo que consideramos deseable y alcanzable para nosotros mismos, ¿no? Eso es importante. Es decir, se va construyendo la historia o la biografía del individuo, pero esta biografía del individuo está en función de de la biografía también familiar, ¿no? De la historia familiar, de la trayectoria familiar, y esa trayectoria, tanto del individuo como de la familia, está en función de con qué está interactuando. Entonces, el mundo significativo va a ser el mundo con el que se entra en interacción y, y se tienen noticias sobre aquello que es más lejano, pero está carente, le falta mucho contenido, ¿no? El contenido del mundo está en función de los conocimientos que se incorporan a través de las experiencias que vienen de las interacciones. Eso es importante tenerlo presente, son premisas, pues, para poder trabajar más adelante, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que estuve presentando fue básicamente cuál es la estructura del mundo social y dada la estructura del mundo social, cómo actúa el individuo en esa estructura. Entonces, la posibilidad de acción está en función de la incorporación de conocimientos que depende de las interacciones, tipos de interacciones. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poco cómo está organizado eh, eh, el mundo social, pero de manera particular cómo está organizado lo que tiene que ver con el campo educativo. Eh, para poder entender, pues, cómo opera el campo educativo, qué se juega dentro del campo educativo, es importante ubicarlo dentro del espacio social o del mundo social. Para Bourdieu, el mundo social es un mundo, o la sociedad es un mundo que tiene relieves, es decir, hay posiciones sociales. Las posiciones sociales determinan el alcance de la mirada de los individuos, ¿no? O sea, no por eso, no es gratuito que en ciencias sociales hagamos tipologías de la sociedad, por ejemplo, en clases sociales o también desde una óptica de posiciones sociales, ¿no? Decir clase alta, decir clase media, decir clase baja, no es tan solo un asunto de ingresos, no es tan solo un asunto de bienes, es una clasificación o es una tipología de las diferencias sociales que está en función de lo que se puede ver. Las clases sociales bajas, pensemos, o sea, pensemos, por ejemplo, eh, pensemos, por ejemplo, los aztecas, ¿no? O pensemos en los pueblos prehispánicos, que pensemos en Tepoztlán, por ejemplo. Tepoztlán tiene su pirámide, el Teposteco. O sea, ¿por qué está arriba? Ese es el punto. ¿Y quiénes accedían? Es decir, ¿quiénes miraban desde ahí? Pues no eran todos, ¿no? Pensemos en Xochicalco también, ¿no? Pensemos en Chalcatzingo. Tienen esas estructuras, ¿no? Es decir, las clases altas están arriba y por eso son clases altas. Y están arriba porque eh, pueden ver más, pueden ver lo que ven las clases medias y pueden ver lo que ven las clases bajas, ¿no? Pero las clases bajas solo pueden ver lo que permite ver esa posición social y no se puede ver lo que se ve desde arriba, ¿no? Y las clases medias ven más en términos sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Goffman.
un sociólogo norteamericano, él tenía interés en conocer cómo funcionaban los códigos culturales. Y entonces deja ver claro, ¿no? Sus trabajos dejan ver claro que las clases altas manejan muchos más códigos culturales que las clases medias y las clases bajas. Y los códigos culturales de las clases bajas son mucho más pobres, ¿no? Es decir, manejar los códigos, generar los códigos culturales son los códigos que permiten ver y ordenar y organizar el mundo social. Entonces, cuando las clases altas producen los códigos, eh, en realidad lo que están haciendo es construir las formas legítimas de ver el mundo, de organizar el mundo, de entender el mundo y de conducirse en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una perspectiva de posiciones sociales, porque indican qué es lo que permite ver la posición. Bien. Eh, en el espacio social, de acuerdo con Bourdieu, hay múltiples campos, ¿no? Es decir, hay el campo económico, hay el campo educativo, el campo religioso, el campo científico, el campo artístico, en fin, hay full tipos de campos. Un campo se va a caracterizar y él llama campos por dos motivos, ¿no? Le va a llamar campos porque va a traer un poco el concepto de la física y son campos de fuerza, ¿no? Como campos vectoriales. Pero por otro lado también le va a llamar campo por su semejanza que tiene con los campos de juego, así como un campo de fútbol, eh, donde hay reglas de juego. Es decir, para jugar para jugar el juego científico hay que hay que respetar reglas. Para jugar en el campo educativo hay reglas y hay que respetarlas y hay que jugar respetando esas reglas. Dentro de cada campo, lo que está en disputa, lo que se gana, lo que se quiere ganar y por eso se juega, es la posesión de un capital. Cada campo tiene sus propios capitales, tiene su propio capital que es como, es eso, ¿no? Es un premio, eh, pero precisamente quien controla el capital controla las reglas del juego, ¿no? Determina las reglas del juego. Es el que vence adentro del campo y es el que permite, eh, o sea, como controla las reglas del juego, es el que permite, el que decide quién entra a jugar y quién no, quién es un digno oponente para jugar. Hay posiciones también adentro de los campos en función del dominio que se tenga sobre el capital valioso dentro del campo. En el campo escolar, el capital valioso, el que permite posicionarse dentro del campo, es el capital cultural, en dos formas. En su forma material tiene dos formas, tiene una forma material y tiene una forma incorporada. En realidad Bourdieu le llama forma incorporada. Hay variaciones, ¿no? Hay quienes le llaman la forma subjetivada, pero finalmente es eso, ¿no? Es que está dentro del individuo. Eh, Esto significa que para poder realizar un buen desempeño escolar se precisa tanto de contar con bienes culturales como eh, eh, el acceso a libros, a videos, a computadoras, ahora acceso a Internet, eh, acceso a la música, pero también a la capacidad de consumirlos. No es solo el tener, ¿no? No basta con tener una biblioteca en casa, con tener muchos libros en casa, con tener enciclopedias, con tener acceso a Internet, es decir, no basta.
¿no? Lo que importa, además de tenerlo, es tener la capacidad de usarlos y de usarlos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se ven actualmente es que pues, los chicos tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Tienen acceso a smartphones, a tablets, a computadoras, a smart TVs, eh, pero no necesariamente significa que los saben utilizar para desarrollar capacidades cognitivas, ¿no? O sea, puedes tener celular y no necesariamente desarrollas capacidades cognitivas. Lo importante es utilizar estos bienes, consumir estos bienes de tal manera que permitan desarrollar habilidades que son valiosas dentro del sistema escolar. El sistema escolar es quien determina qué es valioso, qué conocimientos son valiosos, ¿no? Por ejemplo, no importa tanto, o sea, no basta con tener acceso a Internet o con tener acceso a Internet desde un smartphone o desde una tablet si no sabes hacer búsquedas, ¿no? O sea, y que eso es lo que pasa. O sea, no sé, pensemos, muchas escuelas ya tienen computadoras, ya tienen Internet, pero no necesariamente se saben hacer búsquedas que sean valiosas. Entonces, lo que importa es contar con los bienes materiales, culturales, pero al mismo tiempo saberlos consumir de tal manera que sean valiosos para el sistema escolar. El desarrollo de habilidades que son valoradas en el sistema escolar entra en interacción con el mismo sistema escolar, de tal manera que permite que en el espacio escolar el estudiante se sienta en su espacio natural, en su espacio familiar, y que sea reconocido como un nosotros por parte de los que guían y socializan a los jóvenes. Esto es muy importante. Eh, recordemos, pues, que desde un punto de vista fenomenológico, los conocimientos son producto de las interacciones, ¿no? Entonces, es decir, a través de las interacciones que generan experiencias, nosotros incorporamos lenguaje, pero es un lenguaje significativo. Ese lenguaje lo que hace es describirnos el mundo, decirnos cómo es el mundo, cómo opera el mundo. Eso es incorporar lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la escuela desde pequeños, pues lo que hacemos es interactuar. Interactuamos con otros compañeros, pero al mismo tiempo interactuamos con los profesores. Entonces, e interactuamos a partir de diálogos, de comunicación. Es decir, la posibilidad de la interacción está dada por el lenguaje. El lenguaje contiene conceptos, ¿no? Los conceptos son definiciones de los objetos. Entonces, los maestros, cuando hablan, cuando platican, cuando se comunican, usan lenguaje y usan conceptos. Entonces, hay conceptos que se van a definir dentro del aula, pero hay otros conceptos que no se definen dentro del aula, se dan por entendidos. Entonces, esos conceptos que utiliza el profesor en su lenguaje son conceptos que provienen de su posición social. Si el chico, la chica, ha escuchado esos términos, esas palabras, esos conceptos en su hogar, conoce su significado, los usa de manera regular porque los escucha en su uso. Entonces, no le va a parecer extraño el lenguaje del profesor o de la profesora. No le va a parecer extraño. Es decir, es conocido. Pero
Si no es usado en su hogar, ni en su entorno inmediato, ni con quien entra en interacción de manera regular, cotidiana, entonces no lo va a comprender, no va a entender a qué se refiere, ¿no? Porque pensemos, o sea, como decíamos desde la perspectiva fenomenológica, el mundo conocido es el mundo inmediato, el mundo con el que yo tengo contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, escuchamos hablar personas que provienen de otras localidades, de otras regiones? Pues muchas cosas no entendemos, porque no sabemos a qué se refiere, a qué objetos hace referencia, o a qué acciones hace referencia, o a qué situaciones hace referencia. Pensemos un montón de formas, y ahí sí, de formas dialectales del español, ¿no? El lenguaje de los chicos banda, en fin, el lenguaje de los costeños, el lenguaje, aunque hablemos español, no es el mismo español que hablamos en Morelos, ni siquiera dentro de Morelos hablamos el mismo español, todos, ¿no? Y mucho menos el español que se habla en el norte, mucho menos, muchísimo menos el español que se habla en Argentina o que se habla en Chile, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con el mundo con el que estamos en contacto. Eh, Dentro del mundo o dentro del segmento eh, del espacio social en el que se mueven los profesores, eh, hay todo un capital incorporado, ¿no? O sea, ya se ha incorporado capital y ese capital incorporado se expresa en el lenguaje. Entonces, aquellos chicos, chicas que han incorporado también ese capital, ¿no? Lo tienen en forma de conocimientos, de acervo de conocimientos, pueden interactuar muy bien en el espacio escolar. Y los que no, se les vuelve extraño, hostil el espacio escolar. Y entonces aquí ya podemos ver cómo por este mecanismo de incorporación de capital cultural es que se empiezan a generar las diferencias sociales, ¿no? Es decir, no vivimos el mismo mundo, dado que el mundo está socialmente diferenciado. Y entonces, solo aquellos que viven en el mismo mundo social pueden manejar el mismo lenguaje e incorporan capitales semejantes, capital cultural semejante que les permite interacciones que tengan éxito, eh, que permitan tener éxito dentro de la escuela. El siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la acumulación de capital cultural se da dentro de un proceso de socialización, donde interactúa mínimamente la familia y la escuela. La familia es quien genera la socialización primaria del individuo, es decir, por medio de esa socialización que se da en la familia, se incorporan las normas, los valores, las reglas y los significados del género y de la posición social. Eh, Estos valores, estas reglas, estas normas no son generales ni universales, ¿no? Están en función de las posiciones sociales. Entonces, y estas normas, valores, reglas, significados, eh, como están en función de las posiciones sociales, también están atravesadas fuertemente por la historia biográfica y familiar, ¿no? De las personas que socializan a los chicos. Estas incorporaciones dependen fuertemente del contexto de vida cotidiana en el que se desarrolla la vida cotidiana, dependen fuertemente del contexto social, del espacio laboral, del espacio económico o del el campo económico en el que acontece la vida de los individuos. Es decir, todo lo que se transmite en la socialización primaria es la posición social, es el mundo social en el que vive la familia, en el que se desenvuelve la familia. Y depende de
sí, fuertemente, ¿no? De las actividades laborales y de los ingresos que permitan estas actividades laborales. Entonces, esto es importante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va a depender de esta posición social que los padres de familia puedan proveer a los hijos, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces, ¿de qué les puedes proveer? ¿De qué tipo de materiales les puedes proveer? ¿De qué tipo de materiales culturales les puedes proveer? ¿De qué tipo de alimentos les puedes proveer? ¿Qué tipo de lenguaje le puedes proveer? Es decir, lo que tú le puedas proveer a tus hijos, pues va a influir fuertemente sobre el significado que le van a dar al mundo y el significado que construyan de sí mismos. Entonces, para poder estudiar eh, estos mecanismos de reproducción, es importante considerar el factor económico, que es central, el factor laboral, que determina el ingreso económico. Es importante considerar las relaciones sociales, las interacciones sociales a las que puede acceder el individuo y los bienes culturales a los que puede tener acceso y las formas en que puede incorporar los conocimientos que se pueden generar del consumo de los bienes materiales. Adelante, por favor. Ahora bien, ya estoy llegando a la parte en la que yo les voy a mostrar un poco cómo trato de aplicar esta perspectiva para entender un poco qué es lo que pasa en México. Entonces, para que nosotros podamos ver si hay reproducción social, que esa es la apuesta, ¿no? Es decir, la apuesta es ver si el sistema educativo sigue funcionando bajo un esquema de reproducción de desigualdades y de diferencias sociales. Entonces yo tengo que considerar estos elementos que les he estado hablando y operacionalizarlos para poderlos observar en el caso mexicano. Entonces, uno de los primeros conceptos que yo tengo que operacionalizar es el concepto de capital social, entendido como el acceso a los recursos eh, 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 el capital social como el acceso a los recursos con los que cuentan los individuos, dada su participación en la red de interacción significativa. Yo lo que voy a hacer, dadas las restricciones que tengo con las bases de datos con las que trabajo, en este caso voy a trabajar con el censo, lo que voy a hacer es operacionalizar este concepto de capital social como capital social positivo y voy a ver con cuántas personas dentro de su hogar cuenta un estudiante, un chico, que tengan mayor nivel de escolaridad que el que él esté cursando. Entonces, si está en secundaria, que tenga más de secundaria. Si está cursando primaria, que tenga más de primaria. Si está cursando preparatoria, que tenga más de preparatoria. Y si está cursando licenciatura, que tenga al menos licenciatura o más. Porque se supone que cuando se participa en una red, eh, es decir, el capital social implica el contacto que tengo yo con las personas que son cercanas a mí y que yo puedo acceder a sus conocimientos, ¿no? Lo puedo pedir. Eso implicaría desde esta perspectiva el capital social.
Luego también buscaré operacionalizar el concepto de capital cultural y lo voy a operacionalizar a través de una serie de bienes culturales que están disponibles en el censo. Tienen que ver con televisión, computadora, internet, televisión. Eso es lo que operacionalizaré como capital cultural. Y finalmente el capital económico como el número de salarios mínimos per cápita que hay en un hogar. Así es como operacionalizaré estos capitales que son relevantes pues para esa perspectiva teórica, ¿no? Adelante, por favor. Bien, estos son los datos que yo he construido con los microdatos de los censos de población y vivienda de 2000, 2010 y 2015. Bueno, 2015 es la encuesta intercensal. Entonces, yo lo que hago es tratar de ver cierta composición de los hogares según la asistencia o no asistencia de los jóvenes a la escuela. Entonces, tengo hogares con jóvenes que no asisten a la escuela. Los jóvenes son de edades entre 15 a 24 años. Eh, También hogares que tienen jóvenes que asisten, algunos, y otros no asisten a la escuela, y hogares con jóvenes que asisten. Puede ser uno, pueden ser dos, en fin. Aquí lo que voy a mostrar son las medias, el promedio de capital económico, es decir, de ingreso per cápita medido en salarios mínimos de los hogares según asistencia escolar de los jóvenes. Y presento aquí el dato a nivel nacional y localidades rurales, menos de 2.500 habitantes, localidades de 2.500 a 15.000 habitantes, localidades de 15.000 a 100.000 habitantes y localidades de más de 100.000 habitantes. Entonces, bueno, lo hago para los años 2000, 2010, 2015 para ver, eh, es decir, para poder ver si se sostiene esta perspectiva teórica, la reproducción de diferencias sociales. Podemos ver que a nivel nacional, los hogares vean que los hogares que cuentan, los hogares que tienen jóvenes que no asisten a la escuela, el, la media de salarios es de 0.7, o sea, no llega ni a un salario, y en aquellos hogares con jóvenes que asisten está por arriba del salario mínimo, ¿no? Per cápita. Entonces, ahí podemos ver con claridad que el ingreso, el capital económico, sí es un factor importante que explica el que algunos jóvenes asistan y otros no. ¿No? Ocurre lo mismo para el año 2000, 2010 e incluso para el 2015, aunque en el 2015 bajó el, el, este, el monto, pues, pero finalmente las diferencias son significativas y reales, ¿no? Existen. Veamos cómo esto también, digamos, se sostiene por tamaño de localidad. eh, en, por tamaño de localidad, en las localidades rurales, los hogares que tienen jóvenes que no asisten tienen mucho menor capital económico que los hogares que tienen jóvenes que asisten. Y lo mismo ocurre en cualquier tamaño de localidad, ¿no? Es decir, esto se reproduce en cualquier tamaño de localidad. Ahora, lo que también resulta aquí muy interesante y preocupante es que, por ejemplo, veamos que en las localidades de más de 100.000 habitantes, eh, los hogares que tienen jóvenes que no asisten a la escuela es de 1.3 salarios mínimos per cápita y los hogares que asisten, con jóvenes que asisten, es de 1.7. O sea, es decir, las diferencias se mantienen. ¿Okay? Entonces, quiere decir que el número de salarios mínimos no es un umbral, es decir, no podemos determinar un umbral que posibilite o a partir del cual el capital económico deje de ser un factor. O sea, lo que están diciendo estos datos es que las diferencias sociales están en función de los contextos locales.
y que en los contextos locales se generan diferencias sociales que hacen que unos puedan asistir a la escuela y otros no. No es el monto en sí mismo, es decir, incrementar salarios o incrementar becas por sí mismo no va a resolver el problema de, en este caso, por ejemplo, la asistencia escolar de jóvenes de 15 a 24 años, porque no es, en primera, no es el único factor, y en segunda, porque hay distancias sociales, sí medidas en términos del ingreso, pero son dinámicas. Es decir, no vas, o sea, tendrías que acortar absolutamente la brecha de las diferencias económicas para que el ingreso económico ya no sea un factor que excluya o que incluya. Ese es el punto. Siguiente, por favor. Aquí lo que hago es ver las medias de capital cultural material, que era lo que les comentaba. Entonces tomo una serie de bienes materiales. Esto está en escala de 10, es decir, 10 bienes materiales serían el total de bienes. Eh, y vean también, son medias, la misma estructura, son medias de capital cultural material sobre base 10. Entonces veamos cómo los hogares con jóvenes que no asisten a la escuela en cualquier año eh, tienen menor número de bienes materiales, culturales, que aquellos hogares con jóvenes que asisten, ¿no? Es decir, hay una relación entre el capital económico, es decir, el ingreso, la inversión que se hace de ese ingreso, y por eso se le llama capital económico, porque es una inversión eh, en bienes materiales. Entonces, desde luego, ¿no? A mayores bienes, a mayor capital económico, mayor posibilidad de invertir en bienes culturales materiales, y dado que eso ocurre, entonces también hay una mayor probabilidad de que se mantengan dentro del sistema escolar, ¿no? Incremente las probabilidades de asistencia al sistema escolar. Pero también volvemos a ver que existen diferencias en tamaños de localidad. Es decir, en todos los tamaños de localidad vemos que existen estas diferencias, pero las diferencias, digamos, persisten. Es decir, que tampoco tenemos un umbral a partir del cual nosotros podamos decir que dado un determinado número de bienes, entonces las probabilidades de que se generen diferencias de asistencia o no asistencia se anulan. No es cierto, porque no depende de un umbral, sino que depende de las dinámicas locales. Eso es importante. Luego tenemos la otra diapositiva, por favor. El otro concepto que yo les planteaba tenía que ver con el concepto de capital social, en ese caso capital social positivo, y que serían aquellas personas con las que se cuenta dentro del hogar que pueden apoyar a un joven de entre 15 y 24 años con sus procesos educativos, ¿no? Es decir, que tienen mayor escolaridad de la que están cursando. Y veamos otra vez, ¿no? En los hogares que tienen jóvenes que no asisten a la escuela, cuentan con muy poquito capital social positivo, es decir, cuentan con pocas personas dentro de su familia que les apoyen para resolver sus dudas, ¿no? Y aquellos hogares que cuentan con jóvenes que asisten exclusivamente, cuentan con mayores recursos sociales, es decir, con más personas que los pueden apoyar en momentos de dudas. Esto es consistente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Eh, Quiero mencionar esto porque ahorita está ocurriendo y ahorita se puede ver de una manera tremendamente clara esto es este punto. Es decir, muchos chicos, y pensemos sobre todo en los chicos que están, chicos, chicas, que están en escuelas públicas,
les están dejando tareas, ¿no? Nada más les indican, les dicen, hagan tal, lean de la página, y lo digo porque lo estoy viviendo yo mismo, ¿no? Con mi hija. Lean de la página 20 a la 40, ¿no? Ya, y contesten lo siguiente. Eh, y una cosa tremenda de malas indicaciones, malas instrucciones, los libros de texto construidos con un lenguaje realmente muy elevado, es un lenguaje bastante elevado, con bastante complejidad. Entonces, yo estoy seguro que muchísimo chico va a desertar de la escuela, porque, porque están trabajando en su casa, aunque tengas acceso a internet, aunque tengas acceso a una computadora, si tú no tienes alguien a un lado que te explique, que te apoye, simplemente no puedes, no entiendes, no comprendes el lenguaje que se está trabajando. Y lo veo con los libros de texto de primaria, o sea, yo no tengo duda que son muy buenos libros, pero no son buenos libros para niños, ¿no? No son buenos libros para niños con bajos capitales culturales y con familias con bajos capitales culturales. No, son libros que son muy buenos para personas que tienen altos niveles de escolaridad, ¿no? Entonces, esto es bastante fuerte y lo vamos a ver cómo la deserción va a ser tremenda, tremenda, ¿no? En todos los niveles escolares y sobre todo en el sector público. Claro, en el sector privado la deserción tiene que ver con yo no pago para que mi hijo esté metido en la casa, ¿no? Pero en lo público sí va a ser muy fuerte la deserción simplemente por un asunto de incomprensión del lenguaje y que está en función del capital social con el que cuentan los estudiantes y estos gráficos son clarísimos, ¿no? Bien, la que sigue. Finalmente, eh, uno de los conceptos importantes de Bourdieu tiene que ver con el volumen global de capital. El volumen global de capital es el que determina las posiciones en el espacio social, ¿no? Que es la suma de los capitales. Entonces aquí es contundente, ¿no? Súper contundente, como en el tiempo y en el espacio, eh, quien acumula mayores capitales, es decir, es la suma del capital económico, del capital cultural, material y del capital social, tiene muchas mayores probabilidades de estar asistiendo a la escuela que aquellos que no cuentan, ¿no? Entonces, la combinación de los capitales es lo que determina las posiciones sociales, es lo que determina las posiciones dentro del sistema escolar, es lo que posibilita que unos asistan, otros no asistan, que unos comprendan, que otros no comprendan. Esto es súper, súper fuerte, ¿no? Y digo, ahí están los datos construidos con censos. Bien, la que sigue. Quería mostrarles, aunque ya se me está acabando el tiempo, nada más les voy a presentar este cuadro. Los demás diapositivas ya no las vamos a ver. Eh, Trabajando también con esta perspectiva, yo trataba de entender cómo se generaban las diferencias sociales en un espacio social, en este caso en un espacio social transnacional. La perspectiva transnacional es una perspectiva teórica trabajada por los estudios de migración internacional, pero que contribuye de manera importante en el desarrollo de la teoría social, es decir, de la comprensión de la estructuración de las sociedades. Tengo dos ejes. Tengo por un lado el de las formas de participación en el espacio social transnacional y tengo el otro eje que son las posiciones en el espacio social. En el espacio social transnacional se puede participar de dos maneras. Se puede participar de manera activa o se puede participar de manera, digamos, contextual, es decir, porque se está ahí. Y en el espacio social se puede tener posiciones de ventaja o de desventaja, ¿no? Cuando nosotros vemos la relación o la interconexión entre una posición de desventaja, perdón, una posición de ventaja en el espacio social y una forma de estar o de pertenecer
una forma de ser o estar en el espacio social transnacional, es decir, una forma de estar activo, por eso es una forma de ser o estar, ¿no? Se está activo. Lo que ocurre con los jóvenes es que su socialización en su hogar está orientada a detentar posiciones de mando, es decir, se reproduce la posición, ¿no? Eh, Nada más que la ventaja del espacio de la forma de estar en el espacio transnacional permite acumulación de capitales, ¿no? Y permite tanto capital económico como capital social y capital cultural. O sea, todos los capitales se cuentan con ellos en plenitud y esto hace que los estudiantes, perdón, que los jóvenes, los hijos de las los hijos desarrollen las expectativas de realizar estudios de nivel superior. Esto que les estoy presentando lo hice, es un trabajo que hice con chicos de secundaria y preparatoria. Entonces yo lo que quería saber era qué expectativas estaban desarrollando de su futuro, expectativas laborales, expectativas migratorias y expectativas escolares. Entonces encuentro que aquellos que tienen buenas posiciones sociales sus familias y además se involucran de una manera importante en el espacio transnacional, es decir, obtienen ventaja del espacio transnacional, entonces esos chicos que crecen en estas familias son los que desarrollan las expectativas de hacer estudios de nivel superior. Luego, eh, también se pueden tener posiciones de ventaja dentro del espacio social y, digamos, no se participa activamente en el espacio transnacional, sino más bien de manera contextual, pero aún así ellos, esas posiciones les permiten a ellos generar expectativas de estudios de nivel superior, ¿no? Esos son los que en el trabajo empírico, en la investigación de campo, se puede reconocer y se entiende por qué quieren estudiar, ¿no? Porque sí esperan realizar estudios de nivel superior. Luego, tendríamos aquellos chicos que, dadas sus posiciones sociales, su posición social es más bien de desventaja, son más bien posiciones bajas dentro del espacio social y participan de manera contextual con la migración internacional. Entonces, estos chicos son socializados de tal manera que reproducen sus posiciones de subordinación. Eh, Cuentan con escasos capitales, tanto económicos como culturales, y también, pero cuentan con acceso a redes de migración internacional. Entonces, estos chicos, y les digo otra vez, son chicos que yo entrevisté en secundaria y en preparatoria. Estos chicos generan las expectativas de emigrar, ¿no? Ellos ya no piensan en continuar estudiando. Eh, Ellos piensan específicamente en irse hacia Estados Unidos, ¿no? Y finalmente estarían aquellos que también ocupan posiciones bajas en sus localidades y participan de manera más activa con las redes migratorias. Ellos mismos pueden ser migrantes o inmigrantes a México, nacieron en Estados Unidos. Tienen escaso acceso a capital económico, a también a capital social y capital cultural. Y entonces estos chicos tienen absoluta falta de claridad en la formulación de expectativas, ¿no? Ellos ni siquiera, ellos no tienen claridad sobre continuar estudiando, no tienen claridad, ni siquiera, y la migración ni siquiera es una opción para ellos, porque también es cierto que en contextos de migración existen eh, desigualdades muy fuertes y existen grupos, existen pandillas, ¿no? Y existe toda una violencia que se genera en torno a la migración porque también tiene sus efectos perversos y entonces este tipo de chicos no tienen ninguna otras opciones más que seguir participando de las pandillas, ¿no? Y la migración no se vuelve una opción para ellos precisamente porque las redes de pandillas transnacionales
los afectan de manera importante, dado que sus capitales sociales los ponen en condiciones de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Y estudiar, pues para nada, ¿no? Ellos no tienen ninguna intención de ningún tipo por continuar estudiando. Bien, las otras diapositivas explican de manera más clara estos puntos, pero por el tiempo yo ya le cortaría aquí. Bueno, agradecemos que nos haya compartido tan compleja exposición. Siempre este tipo de temas nos ponen a reflexionar, a analizar sobre el papel que nos toca desempeñar en este contexto. Es un tema que en lo particular requiere de poner en marcha, me parece, alguna estrategia para contrarrestar de alguna manera toda esta serie de problemáticas que el doctor Ariel nos pone sobre la mesa, ¿no? Una de los planteamientos que más fuerte llama mi atención es esta alta tasa de deserción que desde la exposición del doctor parece avecinarse. Me genera la gran duda de si habría de plantearse alguna estrategia nacional para que los chicos no deserten, o pensándolo más oscuro, de qué manera se va a, son palabras fuertes, de qué manera se va a maquillar esta posible para no mostrar tanta deserción como lo muestran los datos duros que nos está mostrando el doctor Ariel. Y por otra parte, me genera también la duda desde una posición en desventaja en la que nos encontramos, de qué manera trabajar a distancia con materiales abstractos que requieren de una fuerte comprensión y me atrevería a pensar, con docentes que tienen a cargo un grupo bastante amplio de estudiantes. Sin duda alguna me deja pensando muchas cosas, y sin duda alguna es un tema que nos debe de llevar no solo a la reflexión, sino a poner en marcha estrategias que me parece deberían abonar a la formación de los jóvenes, específicamente en este contexto en el que actualmente nos encontramos. Saludamos con mucho gusto a los participantes que nos siguen en nuestro canal de YouTube, a los estudiantes del doctorado en psicología del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, el CIPSI, a la Facultad de Contaduría y Administración, que tenemos muchos estudiantes que nos están escuchando, específicamente de la licenciatura en Contabilidad, a la Facultad de Ciencias Químicas y Ingeniería, que también nos escuchan. Y me voy a permitir leer algunos comentarios, preguntas que los oyentes nos están haciendo a través del canal de YouTube. La primera, no sé si, doctor Ariel, me permita ir leyendo de dos en dos, porque son unas 12 preguntas las que tenemos planteadas. La primera,
¿Cómo mejorará la capacidad de aprendizaje considerando que lo único que va cambiando es lo que se aprende? Iván Jiménez. Este mismo escucha también nos pregunta, ¿cómo se relaciona la zona geográfica con el desempeño académico? Sí, bueno, pues gracias por las preguntas. Voy a intentar responder a Iván Jiménez. ¿Cómo mejorará la capacidad de aprendizaje? O sea, todos tenemos capacidad de aprendizaje y yo creo que todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Yo creo que más bien la pregunta tendría que ser más bien cómo mejorar nuestras capacidades de enseñanza, ¿no? Creo que eso es importante. Y creo que pues sí se requiere eh, reflexividad y empatía, ¿no? Es decir, reflexividad en el sentido de entender que yo como profesor ocupo una posición social y que hablo desde mi mundo y tengo que entender y conocer el mundo de los otros, porque muchos de mis estudiantes pueden no ser de mi mundo y tengo que hacer todo el trabajo de traducción para que, y por ese lado, por ejemplo, pues, se habla del aprendizaje significativo, ¿no? Pero el aprendizaje significativo, para que fuera significativo, tendría que estar en función de conocer realmente el mundo social en el que viven mis estudiantes. Es decir, qué es significativo para él, dada su posición social y dada su trayectoria biográfica, individual y familiar. En ese sentido, yo creo que los profesores, pues sí requeriríamos sobre todo de aprender cuestiones culturales, ¿no? Es decir, tendríamos que estar más formados en términos culturales, tendríamos que desarrollar mucha más investigación en términos culturales, es decir, en términos de cómo ven el mundo los chicos, pero no los chicos en general como lo hace la psicología, ¿no? O sea, la psicología pareciera que está hablando de un estudiante trascendente, ¿no? De un chico universal. Y no, lo que existen son diferentes tipos de chicos en diferentes contextos, ¿no? Y en ese sentido, lo que plantea también la pregunta que plantea Iván, que cómo se relaciona la zona geográfica con el desempeño académico. Yo más bien aquí lo que diría, o sea, yo lo que hice fue medir tamaños de localidad, ¿no? Es decir, tamaños de localidad es una categoría, digamos, sociológica de agrupación de población en eso, en tamaños que implican tipo de relaciones sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en localidades rurales, pues estamos hablando de redes sociales mucho más fuertes, estamos hablando de elementos culturales muy fuertes, y entonces esos van a estar presentes en todo tipo, digamos, en todas esas localidades, pueden ser indígenas o no indígenas, fundamentalmente van a ser campesinas. Yo creo que más hablar de relación geográfica, habría que hablar precisamente de eso, ¿no? De tamaños de localidades, pero que sí es importante que nosotros, los que hacemos investigación, mostremos, ¿no? Estas capacidades, sobre todo estos mundos en los que viven los individuos y cómo significa el mundo académico para ellos o el mundo escolar para ellos. Creo los antropólogos hacen mucho trabajo de eso y yo creo que tendríamos que revisar más ese tipo de investigaciones que son antropológicas, pero que tratan de entender el desempeño escolar, ¿no? Ahí vamos a aprender un montón de cosas y los profesores y no solo los antropólogos que hacen trabajos en zonas rurales, ¿no? Hay que pensar también en los que hacen trabajos en zonas urbanas, pensemos en las contraculturas, ¿no? Pensemos en así, lo que en algún momento también se llamó las tribus urbanas, es decir, las zonas urbanas también están hiper jerarquizadas, están súper estratificadas, entonces también hay conocimientos particulares que no todos accedemos, ¿no? Es decir, no es lo mismo dar clases en Iztapalapa, ¿no? No es lo mismo dar clases en Iztapalapa que en Cuautla, que en Cuernavaca, que en Jutepec, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho conocimiento de lo local para poder generar aprendizajes realmente significativos, creo yo. Siguientes preguntas. Yedid Aguilar y Eduardo Galicia nos preguntan, ¿cómo se podría superar la barrera del clasismo desde esta teoría?
¿Y qué podemos aportar para romper o reducir las barreras del clasismo? Pues mira, yo creo que la teoría no tiene por qué eh, superar la barrera del clasismo. Es decir, es una teoría que reconoce la existencia de clases, no la estimula, no le interesa generarla, le interesa reconocer que existe y cómo funciona. ¿Cómo vamos a ver, desde un punto de vista sociológico, los seres humanos siempre vamos a generar diferencias, siempre. O sea, todas las sociedades van a generar diferencias. El problema es que hacen esas diferencias. Es decir, el mundo tiene diferencias. Y pensemos, por ejemplo, o sea, pensemos en los estudios multiculturales. Abogan por el reconocimiento de las diferencias. O sea, las diferencias existen y son buenas. El problema es cuando las diferencias generan desigualdades, generan exclusiones, generan vulnerabilidades y unos tienen lo mejor y otros quedan absolutamente excluidos. Ese es el problema. Pero o sea, una teoría de la reproducción es útil y muy importante precisamente para dar a conocer y mostrar cómo siguen operando esas diferencias. Ahora, tendríamos que luchar, o esas desigualdades, tendríamos que luchar por disminuir las desigualdades, sí, eso sí. Eso sí, tendríamos que luchar, tendríamos que pelear, pero primero tenemos que entender los mecanismos de reproducción de las desigualdades. Eso lo tenemos que hacer. Eh, y los planes de estudio son reproductores de desigualdades. Están diseñados desde una óptica de arriba, y por eso yo hablé de las posiciones sociales. Yo he revisado textos, o sea, yo he sido profesor de nivel medio superior, fui profesor durante 13 años, y es terrible. Los libros de texto están diseñados por hiper especialistas. Son maravillosos, siempre y cuando tú manejes ese lenguaje. Entonces, sí requiere que nosotros los profesores seamos también, que manejemos esos lenguajes, esos conceptos, esas formas de escritura, pero no reproducirlas, ¿no? Por ejemplo, contesten, lean de la página tal y contesten tal. No, eso no, porque ahí es donde yo reproduzco la desigualdad, porque yo con trabajos, y se los digo así honestamente, yo tengo un doctorado, ¿no? Y con trabajos logro entender lo que están planteando esos textos. Y digo con trabajo porque está escrito por otro especialista, es decir, yo soy un especialista. Y otro especialista con el mismo nivel que yo los escribe. Y solo entre especialistas nos entendemos. Entendemos el rigor con el que están escritos. Y entonces yo me quedo pensando, ¿y los que no pueden acceder a esta comprensión, a este lenguaje, de comprender cómo se estructuran textos especializados, se quedan, se quedan frustrados? No entiendo, no comprendo, contesto lo que sea. Ojalá y pase. Por eso nunca sabemos cómo nos va. ¿Cómo te va? Pues no sé, ¿no? ¿Cómo te fue en el examen? Pues no sé. O porque eso no es enseñar. O sea, enseñar es que el estudiante aprenda, incorpore las normas correctas y lo sepa, ¿no? Sepa cuando está bien y sepa cuando está mal, que sepa corregir. Entonces, lo que existen son eso, es decir, los programas, los planes, los libros de texto son clasistas, ellos son clasistas. Y nosotros, si agarramos y decimos, lean esto y hagan un resumen de esto y contesten esto, somos clasistas también y estamos dentro de ese juego. Pero si nosotros decimos, va, ¿cuál es el tema? A ver, ¿cómo lo manejas tú? Pero a ver, aquí mis chicos, ¿cómo son? ¿De qué contextos vienen? ¿Qué significa el mundo para ellos? Yo traduzco todo eso. No, eso no vamos a hacer. El libro de texto, eso no vamos a contestar.
vamos a hacer actividades que sean relevantes, que sean significativas. En ese momento yo ya no soy clasista, pero si yo agarro y digo, contesta, estoy en el juego, clasista. Y muchas veces, y lo voy a decir así, porque yo fui profesor de prepa, muchas veces yo no entendía los temas, yo no entendía los temarios, yo no entendía los textos. ¿Y qué hace un profesor cuando no entiende? Y por eso es que los profesores podemos ser bastante violentos, ¿no? Pues contesta, haz esto, haz lo otro, haz aquello. O sea, yo veo, por ejemplo, les digo, buen primer año de secundaria a mi hija y le dicen, dibuja nada más por poner un ejemplo, les puedo atascar de ejemplos, pero nada más para mostrarles uno. Le dicen el profesor, ¿no? La actividad, haz el dibujo de 3 sillas diferentes a escala y haz un análisis sistémico. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, nada más por ponerles un ejemplo. Entonces, la teoría no estimula el clasismo. La teoría da cuenta de que existe y nosotros tenemos que reconocerlo y tenemos que ver el modo de que nosotros no seamos clasistas, pero hay que entender el mecanismo. Y los mecanismos son así, están construidos desde arriba. O sea, piensen todo el nivel de, ahorita es tremendo este asunto con que tomen clases en línea, con que tomen clases por televisión. ¿Quién diseñó? Y yo los he visto, yo me he puesto a ver los programas. ¿Quién diseñó eso? No da tiempo de nada, de nada. Y ellos, claro, el que lo diseña, pues ya tiene asegura su trabajo, se mantiene continuando con su trabajo, le van a felicitar, le van a aplaudir, aunque ningún niño entienda qué carajos, ni los padres. Entonces no es el punto de la teoría, el punto es lo que hacemos nosotros a partir de conocimientos que generamos, ¿no? Eh, Yedid Iván Jiménez, ¿no nota usted algo de racismo en esta teoría mayormente eurocentrista? ¿Y en qué influyen los valores en el aprendizaje? Bueno, sinceramente yo no noto ningún racismo, ¿no? A mí me parece que es teoría muy abstracta, ¿no? No le veo el racismo. Lo que sí podemos pensar es que, bueno, y por eso, ¿no? O sea, yo por eso trabajo con datos censales, con datos nacionales. Eh, o sea, no son casos, no son casos, son los datos del país. Entonces, si la teoría tiene capacidad, es decir, si la teoría permite construir esos datos y permite leerlos, pues yo creo que sirve, es bastante útil, ¿no? Bien, ¿en qué influyen los valores en el aprendizaje? Pues mucho, ¿no? O sea, lo que yo les decía, o sea, los valores están contenidos dentro de los procesos de socialización. El, el punto es que nosotros somos socializados de maneras múltiples, los seres humanos. El punto es que los chicos llegan con las socializaciones que adquirieron, los valores que adquirieron en la familia, las reglas, las normas, el lenguaje, el sentido del mundo, y los profesores tienen los suyos propios. Y se supone que hay valores que son del sistema escolar, ¿no? Pero a la hora de operar uno los valores, las normas, el lenguaje, no opera uno los del sistema escolar, ¿no? Desde una acción pedagógica, sino que opera uno los de su mundo de vida cotidiana. Y el problema es ese, que uno enseña desde su sentido común y no desde la acción pedagógica. Y me parece que ese es el problema. Uh-huh. Camila Peñate y Denis Gen. ¿Hay una correlación entre el nivel de asistencia escolar de los jóvenes y los niveles de desempleo nacional? ¿Y considera que el apoyo emocional influye en la deserción escolar? Si es así, ¿cómo podemos influir positivamente en el alumno? Ok. Mira, yo no mido la relación con el desempleo, pero como la mido con relación con el capital económico,
pues ya la relación se da de manera necesaria, ¿no? Es decir, si a menor capital económico, menores probabilidades de asistencia, imagínate, ante la ausencia de capital económico, pues imposible la asistencia, imposible, ¿no? Entonces se contesta, digamos, de manera este, inmediata, ¿no? Por el tipo de variable con la que trabajo. Luego, ¿el apoyo emocional influye en la deserción escolar? Pues sí. El punto aquí es que lo emocional, o sea, lo emocional implica pues esto, el afecto, ¿no? Las muestras de afecto, pero es muy complicado. Es decir, el profesor puede ser buena onda, puede ser comprensivo, pero no basta, ¿no? Porque nosotros somos, o sea, no se nos olvide, nosotros los seres humanos somos seres gregarios, somos de grupos, o sea, hay experimentos, ¿no? La psicología ha hecho muchos experimentos, ha hecho experimentos de cómo crece un niño al que se le da afecto y un niño al que no se le da afecto. Un niño que es abrazado, que es besado, al que se le mima, se le apapacha, se le arrulla, se le abraza, se le carga en rebozo, crece crece más, físicamente crece más estable que un niño que no se le da eso. Es así. Entonces, un solo abrazo, una sola palabra de afecto no basta. Necesitamos el afecto de todos los que son significativos para nosotros. Entonces, o sea, las escuelas, por ejemplo, pues son espacios de socialización, o sea, son espacios de interacción. Entonces, sí es importante que me hable bonito mi maestro o mi maestra, sí, pero además están mis amigos, y además están mis compañeros, y además está mi familia, y además están, ¿tá? Entonces requerimos de toda esa red de apoyo emocional. Es una red tiene que ser grande, ¿no? Ese es el punto. Corrijo, los estudiantes que nos escuchan son de la licenciatura en administración y hace un momento comenté que eran de contabilidad. Siguiente pregunta, Yasmín Pradera y Saraí Gudiño. ¿Cuál cree que debería ser la mejor estrategia para mejorar la formación de nosotros los estudiantes? ¿Y de qué modo podemos avanzar en el aprendizaje para los estudiantes en esta pandemia? Pues más bien hay que hacer eso precisamente, ¿no? Uso de muchas estrategias y de las estrategias también en función de las necesidades y de las capacidades de los estudiantes, ¿no? Eh, es decir, hay cosas que para unos, o ciertas estrategias que para unos son valiosas y necesarias y para otros no, ¿no? Hay quienes les explicas poquito y ya solitos se van, pero hay quienes no, hay que buscarle, ¿no? Hay que, o que van soltando sus preocupaciones o sus dudas poco a poco. Entonces yo creo que tiene que ser muy diferenciado, eso sí, tiene que ser muy diferenciado. ¿Y cómo podemos avanzar en el aprendizaje para los que estamos en esta pandemia? Pues yo creo que, o sea, vuelvo al punto, o sea, todo es una perspectiva de interacciones y tenemos que ser muy sensibles todos, todos. Es decir, los profesores tenemos que ser sensibles a las conductas, comportamientos de nuestros estudiantes. Tenemos que ser claros, es decir, una de las cosas que yo creo que están ocurriendo y que ahorita saltan muy fuerte, es que nosotros, antes de esta pandemia, nosotros los profesores, a nosotros nos pagan por el tiempo adentro del aula, ¿no? Entonces, llegamos y tenemos que firmar la hora de entrada, ¿no? Y tenemos que estar el tiempo que decimos que viene en nuestro contrato, ¿no? Entonces nos pagan por el tiempo de estar adentro. Eso ocurre de manera regular. Y entonces, pues ahí va uno administrando su tiempo.
enseña uno algo, ¿no? Ya después, como están ahí todos, pues puede uno estar revisándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Va cumpliendo uno su temario, pero va dosificando su tiempo. Ahorita tenemos que cumplir también con los temas, pero la cuestión del tiempo es diferente, es muy diferente. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, y ese es un recurso pedagógico, ¿no? El objetivo de la sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Entonces, decirse uno como profesor claramente, el objetivo de esta sesión es este. Y preparo el material para desarrollar el objetivo, sin preocuparme porque pueda ser menos tiempo. Porque esta forma, es decir, yo tengo que preparar mejor mis materiales, tengo que preparar mejor mis diapositivas, tengo que preparar mejor mis actividades. Y no se trata de estar aquí 2 horas, se trata de, vamos a ver esto, aquí viene la explicación, yo la presento, viene este ejemplo, este ejemplo. ¿Dudas? Hagamos un ejercicio, una actividad. De tarea vas a hacer estas actividades. Entonces, cada uno, y cada uno de los chicos pues, va a ver eh, cuáles son sus ritmos, ¿no? Y uno como profesor va a ver sus ritmos. Entonces va a haber estudiantes, y yo así lo hago. O sea, es decir, yo les digo, miren, esto es lo que yo tenía preparado. ¿Vale? Esto es para la clase de hoy. Yo preparé esto, este era el objetivo, esta actividad, ya les subí y les dejé las actividades que ustedes tienen que hacer solos, por su cuenta. Y entonces les digo, quien quiera irse, se puede ir, se puede desconectar. Quien tenga dudas, se queda y aquí lo resolvemos. Y entonces así pasa, unos ya, bueno, pues adiós. Y sí, se van y al ratito ya me mandaron la tarea o ya la contestaron. Y otros, no, es que yo no entendí esto, ¿me puede repetir esto? ¿No? Pero entonces ya nada más como ir resolviendo. Pero creo que tiene que ver con nosotros, los profesores, cómo organizamos. Somos los responsables. O sea, las desigualdades que se generan en la escuela son producto de la acción docente. O sea, digo, no solo, o sea, están los planes de estudio, están los libros de texto, todo eso, pero yo, como docente, yo decido cómo imparto, cómo enseño. Y entonces, quien realiza en última instancia, quien da el toque final a la reproducción o no, es el profesor. Listo. Siguiente pregunta de José Luis Ramírez. ¿Es la educación un medio para la movilidad social o un perpetuador de las desigualdades sociales? Y también nos hizo otra pregunta Diego Báez, pero se respondió con lo que usted anteriormente comentó sobre las estrategias específicas para cada estudiante, doctor. Sí, miren, los estudios contemporáneos actuales están mostrando que la educación no es un medio de movilidad social, ¿no? No está generando movilidad social. Es un perpetuador de las desigualdades sociales. Eh, Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿en qué situación, en qué caso puede ser o puede posibilitar la movilidad social? Puede posibilitar la movilidad social cuando se dan, digamos, una interacción de varios elementos. Uno, eh, que aunque se proceda de un bajo origen social, en el hogar haya un claro deseo de que la escuela se vuelva una vía de movilidad social. Ese es un requisito, esa es una condición. O dos, que el individuo, por las interacciones que ha establecido en su historia biográfica, que pueden ser no con su familia, es decir, cuando la familia no es un apoyo, y está todo el asunto de la resiliencia, es decir, cuando hay agentes resilientes, es decir, cuando hay profesores que logran captar el interés y las inquietudes y las habilidades de los chicos, aunque vengan de orígenes bajos, si los apoyan, los impulsan, logran salir. O cuando otros familiares los apoyan también. Siempre se requieren de agentes
digamos, que estimulan la resiliencia, ¿no? Agentes socializadores que proveen apoyo. Puede ser la familia o puede ser fuera de la familia. Eso puede contribuir. Ahora, eh, se ha luchado, ¿no? En el caso mexicano se ha luchado porque la educación se mantenga lo menos, es decir, que no se privatice, ¿no? Esa es una de las cosas que se han luchado mucho. Entonces, en ese sentido, la educación pública es algo que se ha defendido. Entonces, por vía de la educación pública, sí es posible lograr esta movilidad social, ¿no? Pensemos, por ejemplo, por muy caras que sean las cuotas, en todas las universidades siempre tiene que haber descuentos o exenciones a quienes tienen muy buenos promedios, etcétera. Es decir, siempre hay mecanismos. Y también pensemos, por ejemplo, en los posgrados, sobre todo los de PNPC, ofrecen becas, ¿no? Entonces, sí hay vías de movilidad, es decir, sí es posible la movilidad social por la educación, pero siempre y cuando confluyan todos estos factores. O sea, es muy estrecho el camino, pero sí, sí es posible, ¿no? O sea, no vivimos en una sociedad de castas. Me voy a permitir leer las dos últimas preguntas de Sergio Cortés y de Miguel Gonzaga. ¿Qué alternativas nos podrían compartir para desarrollar una educación que nos permita desarrollarnos de manera óptima, sin importar si se trata de una educación por línea o presencial? ¿Y de qué manera cree que afecta la educación en línea en la situación emocional de una persona? Eh, ¿Qué alternativa nos podría compartir para desarrollarnos de manera óptima? Bueno, es que ahí yo no, yo ya, o sea, me imagino que ha de ser estudiante, ¿no? Quien hace la pregunta. Porque es que también yo de repente me pongo en el papel del profesor, ¿no? Y me cuesta, le soy honesto, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ponerme en el papel del estudiante. Porque yo insisto, este, es responsabilidad de, del sistema educativo, ¿no? Es responsabilidad de la institución, es responsabilidad del docente. El estudiante lo que tiene que aportar es pues, su deseo, su interés, su impulso, ¿no? Por estudiar, por, porque de alguna manera ya interiorizó. O sea, eso de la vocación, ¿no? Eso del interés, es porque ya se interiorizó, ya se cree, verdaderamente se cree que estudiando se va a lograr salir adelante, como se dice, ¿no? Es decir, se va a lograr la movilidad social, se va a lograr tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Entonces, cuando eso ya lo cree el estudiante, cuando él ya lo cree, y sí lo cree, es decir, si es un impulso, si lo mueve, entonces creo yo que el resto del trabajo es la acción pedagógica. Los profesores somos los que tenemos que organizar las actividades para que estos que ya desarrollaron e interiorizaron estas inquietudes tengan las posibilidades de realizarlas, ¿no? Eh, Ahora, sin importar si es en línea o es presencial. Miren, yo se los digo así honestamente. Es importante siempre preguntarse cuál es el objetivo de esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de este tema? Yo preguntármelo. Y tú como estudiante tienes que preguntarle al maestro, oiga, y o sea, es que a mí no me queda claro, ¿cuál es el objetivo de esto?
para que yo me quede claro, es decir, para que yo me aclare. Nosotros nos tenemos que mover en la vida por así, por objetivos, ¿no? Plantearnos objetivos y establecer la serie de acciones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Y entonces no importa si es en línea o si es presencial, eso es lo de menos, ¿no? Pero, pero es importante, o sea, es decir, si yo soy profesor, tengo que aclararme cuál es el objetivo de esto que estoy haciendo, que voy a enseñar de este tema, de esta actividad. Y si yo soy alumno, yo tengo que aclararme. Y si no me queda claro, yo tengo todo el derecho de preguntarlo. Eh, Les digo, eso es lo que yo veo, por ejemplo, cuando le ayudo a mi hija con sus tareas. Yo la tengo que supervisar. Y le dejan un montón de actividades, pero así un montón que son absolutamente irrelevantes. Entonces yo me quedo viendo la actividad que le dejan. Digo, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se pretende que sepa? Entonces ya ubico yo, este es el objetivo. Entonces muchas actividades que vienen ahí no las vamos a hacer, porque por ejemplo, les dejan ver 5 videos para responder una pregunta que no necesitaba ver los 5 videos. Entonces, ¿de qué se trata? De ponerlos a hacer un montón de cosas y ver un montón de cosas que son irrelevantes para lo que sí tiene que aprender. Entonces, a mí me parece que es eso lo que hay que estarse preguntando. Es decir, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que debo aprender? Y evaluar, ¿no? O sea, uno también tiene que ser autónomo como profesor y como estudiante. Y autónomo significa eso, hacerse preguntas sobre cuál es decir, no solo se trata de obedecer. Y creo yo ahorita es donde más tenemos que ser más creativos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me piden que yo dé a fuerza clase en Teams, pero cuando yo ya vi que Teams es muy lento, alenta la máquina, no permite ser dinámico, pues lo siento, yo me voy a otra plataforma, ¿no? Lo siento, o sea, lo que importa es que el estudiante aprenda, lo que importa es que podamos compartir de manera inmediata, que haya claridad en la comunicación. Y si este software no lo posibilita, pues lo siento, o sea, lo siento, yo tengo autonomía, pues. Y lo que me importa, lo que yo privilegio es el aprendizaje de mis estudiantes, más que una serie de instrucciones que dan gente desde arriba que no está lidiando con los problemas prácticos. Y yo que estoy lidiando con los problemas prácticos tengo que tomar soluciones prácticas, porque lo que importa es el estudiante, lo que importa no es seguir órdenes. O sea, las reglas se han diseñado, se han construido para que funcione un sistema, pero si el sistema se entorpece con ese tipo de normas, pues lo siento, no se pueden por qué respetar ese tipo de normas, siempre y cuando los objetivos que nos rebasan a todos, ¿no? Y que aceptamos como válidos, si los aceptamos como válidos, entonces lo que importan son los objetivos, ¿no? No las reglas puntuales que se vuelven trabas y obstáculos, ¿no? Que a mí me parece que muchas veces eso está ocurriendo y ahorita se está viendo con claridad. O sea, una incapacidad de los maestros de tener agencia, de decidir qué es lo importante, ¿no? Y simplemente están siguiendo órdenes porque así son las reglas y se acabó. Y entonces, ¿qué tipo de sistema educativo es este donde nosotros simplemente reproducimos las órdenes sin importarnos las desigualdades que vamos a generar por seguir órdenes que no reflexionamos? O sea, a mí me parece que es por ahí. Eh, Muchas gracias, doctor. Sí. Nos dejas con una gran responsabilidad como docentes, sobre todo esto que nos compartes, el papel que deberíamos de plantearnos para no seguir eh, reproduciendo, ¿no? Eh, Agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando a través de YouTube. Sus preguntas fueron muy valiosas para generar este espacio de discusión.
En la pantalla ustedes pueden observar algunas indicaciones para poder obtener su constancia de asistencia que les llegará de manera virtual a su correo electrónico. Es un gusto haber escuchado al doctor Ariel en esta, a través de este medio, en este tiempo. Esperamos que más adelante tengamos la oportunidad de volver a escucharlo para seguir reflexionando en torno a esta temática. Doctor, le agradecemos muchísimo. No sé si quiera comentar algo usted al respecto. Pues, miren, estamos en una situación realmente difícil para todas las poblaciones, para los países, para la economía de todos. Es muy duro. Eh, Creo que sí necesitamos escucharnos unos a otros, necesitamos compartir experiencias. Yo más bien invitaría, ¿no? A que al SIDU, y aquí lo digo, y las personas que estén escuchando, que quisiéramos también un conversatorio, ¿no? Sobre cómo estamos viviendo los estudiantes, los profesores, esta situación. Y esto que preguntaban, ¿no? O sea, sobre la importancia del apoyo emocional. O sea, el apoyo emocional entre los seres humanos es un apoyo así de afectos. Entonces, pues yo creo que será importante que abramos un espacio de ese tipo donde que sea catártico, ¿no? Y estemos compartiendo, porque cada uno, y por eso era mi perspectiva, ¿no? Cada uno cuenta desde su mundo, o sea, desde donde está. Y yo creo que es importante que siempre escuchemos diferentes posiciones para que nos sensibilicemos, ¿no? Y dejemos de pensar que lo mío puede ser lo peor o lo mejor, etcétera, ¿no? Sino para relativizarnos, para comprendernos. Y les agradezco a todos, la verdad es que les agradezco mucho que hayan estado presentes porque a mí me sorprende, ¿no? Cómo les puede, en fin, cómo a pesar del confinamiento en el que estamos, seguimos buscando conectarnos. Y eso me parece muy bonito. Entonces, por eso pienso que será interesante, importante que hagamos un conversatorio también con estudiantes, ¿no? Para ir compartiendo cómo vamos viviendo y qué estrategias vamos generando para poder enfrentar esta situación. Tomamos nota de sus inquietudes, doctor Ariel, y sin duda alguna vamos a generar este espacio muy pronto para escuchar las experiencias de docentes y estudiantes y cómo hemos estado viviendo todo esto de la pandemia, sobre todo eh, pues en el marco de este campo educativo, ¿no? Y también cómo tanto nos ha afectado emocionalmente, si es que nos ha afectado o no. Agradezco a todo el equipo del CIDU que estuvo detrás eh, de esta conferencia, licenciada Lourdes Manciguan, muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Montero, licenciada Rosa Isela Morales, muchas gracias. Sin ustedes esta conferencia no hubiera sido posible. Reitero nuestro agradecimiento a nuestro profesor investigador de tiempo completo, el doctor Jorge Ariel Ramírez Pérez, a todas las personas que nos estuvieron escuchando y esperemos contactarnos muy pronto a través de otro ejercicio para reflexionar. Me despido de ustedes, fue un gusto estar aquí.